quería empezar primero que todo, cuando hablamos de conspiraciones, la mayoría de gente piensa en los hombres de negro que vienen a tocarte a la puerta de tu casa porque sabes algo o porque quieren algo de ti. Con Quizás pirámide, con ojos, sí. Correcto. Secuestrar a tu hija, lavarte el cerebro, drogarte y ponerte micrófonos por la casa. Todo eso tiene un origen que al final acabó calando al subconsciente de la población de Estados Unidos y ese subconsciente creó películas, series y de todo que al final nos acabaron calando a nosotros también. Y el origen de todo eso puede incluso llegar a ser esta teoría de conspiración. Una teoría que al principio pues la gente creía, más o menos, no estaba confirmada, pero que en 1975 se confirmó. Estoy hablando del proyecto MK Ultra, ¿vale? Fue un proyecto que lo hicieron... No es Mortal Kombat, perdón. No es Mortal Kombat. No es Mortal Kombat. No es Mortal Kombat Ultra. No, no, desde luego. Ultra, sí. No vamos a hacer fatalities ni nada de eso. Pero bueno, es un proyecto que fue realizado por la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de Operaciones Especiales, ¿vale? El objetivo principal del proyecto era, bueno, uno de ellos sería crear una droga que, para usarla en interrogatorios o con disidentes políticos, poder sonsacarles la verdad. Incluso poder manipularlos un poco mentalmente, ¿vale? Aparte de eso, entre otros objetivos, tenía también crear nuevas formas de interrogatorios, de tortura, de manipulación mental, de poder borrar recuerdos de una persona. Claro, se demostró que esos experimentos se llevaron a cabo entre la población civil estadounidense y canadiense. Pero no eran solo que secuestraban a gente y se los llevaban a un despacho oscuro detrás de la Casa Blanca. No. El programa abarcó desde 1950 hasta 1973. Y estuvieron involucrados alrededor de unas 80 instituciones, incluyendo 44 universidades. También se incluyeron cárceles, hospitales y clínicas privadas de psicología. Quiero dejar esto aparte un segundo y preguntaros, pues eso, ¿qué opináis? ¿Qué opino? Que, bueno, Igor. Yo sé que en Estados Unidos en algunas clínicas empezaron a usar hace mucho tiempo LSD para probar cómo va con la gente loca, con la gente con enfermedades. Y algunas investigaciones dijeron que sí, que LSD en algunos puntos, en algunos momentos puede ayudar a los enfermos. Y después, por mi parte, te sorprenderías la cantidad de estudios de psicologías que hay financiados. Bueno, obviamente el sistema público financia muchos estudios, pero estudios de psicología que se llevan a cabo de forma práctica. Por ejemplo, bueno, no hablamos de lo subliminal que está en todas partes. Me refiero a la canción del Mercadona, es un mensaje subliminal, poco subliminal, muy directo. Pero, por ejemplo, el rojo en las tiendas de comida rápida te indica hambre, el ojo rojo y el amarillo. Por eso, bueno, ese tipo de cosas como que siempre hubo. Pero, por ejemplo, estudios psicológicos, hay muchos confirmados. En Estados Unidos el tema es que muchos archivos se desclasifican y salen a la luz y, por ejemplo, o los mismos protagonistas los descubren. Habían gemelos que se habían separado al nacer deliberadamente por psicólogos para estudiar cómo crecían en ambientes diferentes, ¿no? Tienes un hermano gemelo, pues tu hermano gemelo se cría en esta familia pobre y que te da amor, y el otro en esta familia rica que no te da amor, o al revés, o lo que sea. Pues este tipo de cosas es mucho y no me extraña que vayan todavía más allá de esto. No, es lo que iba a decir. Por eso quería comentar primero un poco la introducción y luego que me dieseis vuestra opinión, porque cuando hablas de conspiraciones, mucha gente conoce el MK Ultra. Sí. Hay mucha gente que sigue pensando pues, que es una conspiración, que no es verdad, que... No. Es verdad, desde 1975 se sabe que es verdad, es lo que iba a decir ahora, pero también hay un pequeño detalle, un pequeño matiz que me gustaría dar, que es que la mayoría de gente, pues claro, dice, bueno, experimentos psicológicos, tal... Y claro, y se imaginan pues lo típico de las películas, el chico en el sillón y a lo mejor el doctor que le da unas pastillitas de LSD para ver cómo reacciona, toma notas, un pequeño estudio. No, pero esto fue algo monstruoso, o sea, estamos hablando de algo perturbador y heavy, o sea, estamos hablando de sacrificios humanos, no tanto, pero
pero casi. ¿Vale? Pues voy a seguir un poquito. Tranquilo que Igor va a hablar de sacrificios humanos. Exacto. Mira, en 1975 el comité Church y la comisión Gerald Ford investigan las actividades de MK Ultra, debido a un artículo que publicó el New York Times poniendo en voz alta las preocupaciones de mucha gente que ya había empezado a sospechar de que algo estaba pasando. Mucha coincidencia, justo cuando aprobaron que esos dos comités y la comisión Gerald Ford investigaran el asunto, el director de la CIA en aquel entonces, Richard Helms, ordenó destruir todos los documentos al respecto. Entonces las investigaciones solo se pudieron llevar a cabo a través de testimonios que quisiesen declarar y unos pequeños y pocos documentos que habían sobrevivido a la purga. ¿Vale? Hasta el año 2001 no se terminaron de desclasificar todos los documentos del MK Ultra. O sea, hasta el año 2001 nunca nadie supo toda la verdad de lo que realmente hizo la CIA en suelo estadounidense con propios ciudadanos estadounidenses y, quizás más importante incluso, en suelo canadiense con ciudadanos de Canadá. Entre varias cositas, que aquí es lo que quiero ir comentando, esto va a ser más como pequeñas anécdotas o pequeñas cositas que han hecho los presidentes, o sea, la CIA. Sí. Un pequeño detalle que quiero poner es, dentro del MK Ultra había hasta 150 subproyectos y no se conoce el propósito de prácticamente ninguno de ellos. Se sabe solo un poquito de lo que se salvó, ¿vale? Como bien he dicho antes, el objetivo era crear una droga para poder sacar la verdad a la gente. Pero voy a hablar de un pequeño detalle que es algunos métodos que utilizaban, ¿vale? Lo utilizaban entre militares, presos, civiles e incluso propios miembros de la CIA. Miembros un poquito críticos, que ya hablaré de ello un poco más adelante, con la CIA también los investigaban con ellos, sin que, todo hay que decirlo, sin que ninguna de esas personas lo supiese. O sea, esto no es que firmaba, no, vamos a hacer un pequeño experimento contigo. No. La peña no tenía ni puta idea. La peña se creía que le habían recetado paracetamol en el médico y luego estaba viendo pollas que salían de las paredes. La gente le dijeron, te doy 100 euros si vienes al laboratorio. La gente, voy. Tal cual. ¿Vale? Entre varios métodos, aparte de, como bien ha dicho Igor, LSD, se usaban radiación, barbitúricos y anfetaminas simultáneamente con el LSD. Y es un proceso que se abandonó debido a la alta mortalidad entre los sujetos de pruebas. Radiación LSD, que puede ir mal. Y luego barbitúricos y anfetaminas, que llevaba más que la señora que va a la panadería a las 8 de la mañana. En esa época todo el mundo se metía anfetamina. No, desde luego con esto sí. Sí, a ver, ok. Vale, pero no con radiación, ¿sabes? No, sí, dijeron, radiación mira, es un poco difícil de encontrar. Si está bueno. Pero básicamente están al mismo nivel que el típico quinceañero que se fuma 20 porros y se toma luego una Monster y dice, bueno, a ver qué pasa, ¿sabes? Claro. Que luego tiene ahí una taquicardia que se le está saliendo el corazón por el culo. Sí. Eso yo, ¿eh? Vale, voy a decir un par de detallitos, ¿vale? Vamos a empezar con uno que es un psiquiatra llamado Donald Ewen Cameron. Se mudó de Nueva York a Montreal semanalmente. Este hombre trabajaba para el proyecto MK Ultra para experimentar con gente en la Universidad McGill de Montreal, ¿vale? Como dato curioso, Donald Ewen Cameron, este psicólogo escocés, por cierto, en aquel entonces era el primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y canadiense y miembro del Tribunal Médico de Nuremberg. Estaba en todos, ¿eh? O sea, hijo de la grandísima. Claro, era. Sí. Y imagínate la cantidad de favores y de mentiras que tienes que hacer para llegar hasta ahí, ¿no? No, ahí, lo que te decía, o sea, 44 de administraciones, o sea, ahí hay más manos, todo el mundo una persona no puede gestionar 44 cosas. No, también de mentiras que necesitas llevar mientras tienes este cargo. Totalmente, sí, porque no tienes ni idea claramente de todas esas cosas, son muy... Claro. Y al final es ir probando sobre la gente, ¿sabes? Muere, pues no funciona. Sí, tal cual. Y luego tienes que mentir sobre eso, obvio. Bueno. Vale. Siguiente detalle, ¿vale? Theodor Kaczynski fue una de las víctimas con la que investigaron en el MK Ultra. Esta víctima de los experimentos de MK Ultra es también conocido por su alias, el Unabomber. Unabomber, ¿eh? Experimentaron con él en MK Ultra cuando tenía 16 años y luego se convirtió en el terrorista Unabomber, que claro, muy famoso. En la propia edificio del FBI, si mal no recuerdo, habían cogido la cabaña del Unabomber y la habían cogido y la habían puesto en un garaje tal cual.
Que yo quiero ir a visitarla. Eso tiene que ser como ir a Portaventura, tiene que estar guay. Totalmente. Vale, otro pequeño detalle. Lawrence Titter, abogado de Sirhan, asesino de Robert F. Kennedy, Ajá. afirmó que Sirhan estaba bajo los efectos de la hipnosis cuando realizó el disparo y enlazaba este hecho con el hecho de que supuestamente él era víctima también del proyecto de MKUltra. No, no es el Robert Kennedy, no es JFK. Me refiero a Robert Kennedy fue el otro hermano que murió, que fue, si no me equivoco, en una tarima en mitad de la calle, ¿no? Si mal no recuerdo, sí, correcto. Con o en un pasillo. Fue en un pasillo, pero fue después de hablar a la gente. Era un lugar donde estaba petado de gente y como que murió en mitad al rodeo de gente, ¿no? Que eso sí que le tocaron bien los huevos a la CIA porque se cargaban a su hermano mayor, a él y a la waifu de los dos, a Marilyn Monroe. Sí, fueron los dos, se la chingaron. Bueno, hay mucha teoría conspiranoica detrás de esa familia, ¿eh? Sí, Mucha. Sí, totalmente. También quiero contar un detallito muy curioso que no me esperaba mientras que estaba investigando este tema, A ver. porque yo soy muy fan de pues el tema de las sectas, así bien macabro, de suicidios en masa. ¿Vale? Jonestown, ¿vale? La ubicación de Guyana del culto de Jim Jones, el artífice de lo que luego se supo que... Perdón por interrumpir, pero creo que Igor va a hablar también sobre lo que pasó en Jonestown. No, tranquilo, yo no voy a tratar mucho sobre el tema. La verdad que no tengo muchos datos de Jonestown. Tengo... Sigue. No tengo muchos pasa datos nada. de ¿Qué Jonestown. pasa en no Jonestown? nada. Vale, pues nada, simplemente fue el artífice de uno de los mayores suicidios de la historia. En masa, pues por su secta llamada el Templo del Pueblo. Oh, no. Se pensó y se conjeturaba más o menos que era un sitio en el que el MKUltra metió mano y les suministró drogas para investigar los efectos de ciertas drogas entre la población de la secta. Oh, no. Vale, Oh, pues dear. aquí la cosa es cuando se pone un poquito rara porque cuando el proyecto MKUltra finalizó, el congresista Leo Ryan, un conocido crítico de la CIA y del proyecto, fue asesinado por miembros del Templo del Pueblo después de que él visitara Jonestown en persona para investigar diversas irregularidades. Aquí vamos a poner algo divertido. Curiosidades. Cindy Gottlieb es el principal responsable del proyecto, ¿vale? Junto a Donald Ewen Cameron, que es el psicólogo del que se hablaba antes. ¿Sabes que Gottlieb significa amor de Dios en alemán? Pues no le afecta mucho el amor de Dios porque menudo hijo de la grandísima puta. A ver qué hizo. Bueno, pues junto con el psicólogo que os he hablado antes, el que se iba de Canadá arriba y para abajo, dirigieron clínicas psiquiátricas privadas en Montreal, ¿vale? Donde el otro también hacía investigaciones. Sí. En las que, usando técnicas de la CIA, trabajaban para el mejor postor, o sea, para gente que le pagaba, para, entre otras cosas, borrar las memorias de esposas o de herederos para declararlos interdictos. ¿Ves? Sí. Yo había visto que el MKUltra era para borrar memoria. Básicamente, que agentes del FBI, como que muchos fueron agentes del FBI los que hablaron de todo esto, los mismos ex agentes los que desvelaron gran parte de la verdad detrás de MKUltra. Vale, y con los últimos dos cositas ya termino, ¿vale? Sí. Este psicólogo, del que ya he hablado, esta va a ser la tercera vez, Sí. salió del proyecto de MKUltra en 1964, Sí. ¿vale? En 1967 murió mientras practicaba escalada. En ese mismo instante, en el instante antes de que llegase el cadáver a casa, su propia familia, conforme llegó la llamada, fueron a su despacho, cogieron todos los documentos y los quemaron todos. Eso ahí lo dejo, ¿vale? Cosas que pasan. Sí, y ahora la cerecita sobre el pastel. Día cotidiano. El personaje más interesante, desde mi punto de vista, de esta conspiración es Frank Olson, ¿vale? Químico y espía estadounidense, murió mientras realizaba una investigación sobre la guerra biológica, ¿vale? Claro, Oh, my. Frank Olson, bueno, ¿cuándo murió? 1960 y pico, tal, vale, X. La cuestión es que el gobierno de los Estados Unidos admitió que se le había suministrado grandes dosis de LSD sin su consentimiento por parte de los miembros del proyecto MKUltra. Oh, no. Pero aquí está la cosita divertida. Frank Olson pertenecía a un departamento secreto del ejército, división de operaciones especiales de Fort Detrick. Estaba involucrado en investigaciones sobre armas biológicas y experimentaba con drogas de control mental. En 1953 era el jefe de operaciones especiales de la CIA, ¿vale? Y trabajó personalmente también en el proyecto de MKUltra, cosa que está muy interesante. Vale, pues la cuestión es que Frank Olson confesó cosas acerca de torturas llevadas a cabo por la CIA en Alemania y una guerra biológica que supuestamente estaban llevando sobre Corea del Norte, ¿vale? En 1953, no 63, perdón, Sí. murió supuestamente al arrojarse por la ventana del 11º piso del Hotel Pensilvania, muriendo en el impacto. Todo el mundo dijo que era un suicidio, todas las investigaciones apuntaban que era un suicidio. Se suicida mucha gente en este mundo. Sí. ¿Cuál es el problema? Que la familia
no estaba muy convencida y siguió insistiendo en que, pues, exhumasen el cuerpo, investigasen cuál era la muerte real. Cosa que pasó en 1994. Sí. ¿Vale? El cuerpo de Frank fue exhumado a petición de su hijo y el forense determinó que Frank murió de un trauma a la cabeza previo a ser arrojado por la ventana Detective del Conan. hotel. Y que incluso cuando lo tiraron por el hotel, claro, te cortas con el cristal. Claro. No sangró por las heridas porque ya llevaba un ratito muerto. O sea que, claro, las películas americanas lo cogen todo de la realidad, porque es típico de historia de Totalmente. del libro de crímenes y todo esto. Sí, el hijo tendría que ir con la pajarita que te cambia la voz de Detective Conan investigando el caso, porque Muy joder. fuerte, muy fuerte. Y con eso es todo. Con eso es todo. Una pregunta, claro, estos son para que os hagáis una idea, para poner un poco el contexto. El MKUltra fue una teoría de la conspiración muy fuerte, mucha gente creía en ello cuando se llevó a cabo, que fueron en los años 50, principios de los 60, básicamente. Hasta el 74. Hasta el 74, pero sobre todo en los años 50 es cuando más... 60. 50, Guerra 60. de Vietnam. Guerra de Vietnam, pero también un poco Guerra Fría, porque los rusos en esa época también hacían experimentos muy polémicos. En esa época hacían experimentos muy polémicos y un poco de guerra del saber de esto. Y una pregunta que no sé si lo has dicho, pero no me acuerdo. O sea que esto nació en los 50, se maduró en los 60, por así decirlo. ¿Cuándo fue revelado toda esta información? En el 74, el mismo año en el que terminaron las operaciones. El mismo año que terminó ese tiempo. Sí, porque yo había escuchado que gran parte de la información se liberó en los 80, es decir, 30 años después de que empezara, es decir, cuando prescribió la historia. Exacto. Incluso eso, hasta el 2001. Hasta el 2001. Y bueno, si es cierto todo esto, fueron 25 años de investigaciones. No es que fueron 25 años de investigaciones, sino que en el 2001 fue cuando se abrió al público las investigaciones que faltaban aún por ser... Quiero decir, si empezó en los 50 y oficialmente terminó en el 75 o por ahí, Sí. eso fueron 25 años de investigaciones, algo habrán aprendido. Ah, sí, pues desde luego, sí, no. Digo, en 25 años estudiando cosas, algo has aprendido. Sí, no, básicamente de esta investigación que hicieron salieron los manuales de interrogatorio de la CIA, que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Eso es lo que se sabe, obviamente. Lo que han aprendido y no sabemos que están utilizando, pues ahí se ha quedado. Claramente nunca sabremos hasta dónde han llegado sus descubrimientos, por así decirlo. Exacto. Yo lo que pienso sobre esto es la cosa, si los estadounidenses pueden diseñarme una droga sin adictivos y sin daño al cuerpo, que sigan. No, sí, eso desde luego. Que sigan, por favor. Yo voy a mandar mi dinero para eso. Sí, claro, exacto. Una droga sin adictivos no es una droga, tío. Es verdad. Pero bueno. Y eso es todo por ahora en MKUltra.